Si usted tiene el deseo, hermanos, de participar, puede hacerlo. Algún comentario o alguna pregunta, con la ayuda de nuestro Dios también podemos ver de qué manera podemos solucionarla. Si alguien necesita alguna sagrada escritura, hermanos, levante su mano y nuestros hermanos de reverencia se la harán llegar. Hermanos, si hay visitas y puede acompañarle algún miembro bautizado para ayudarle a buscar los textos que vamos a considerar, sería muy apropiado. Y vamos a iniciar. Ahora corresponde la última lección del cuadernillo, hermanos, que hemos considerado, y el título general es Viviendo conforme a los mandamientos de Jesús. Hemos aprendido, hermanos, acerca de la primera parte del Sermón del Monte, y ahora finalizamos este trimestre con la lección número 13, cuyo título es Después del Amén. Y para iniciar, hermanos, me llamaba la atención el título. ¿Por qué el título Después del Amén? Y recordemos que anteriormente nuestro Señor Jesucristo nos estaba diciendo cómo no debemos de orar y cómo debemos de orar. Y al final de la oración, hermanos, al final de la oración es como la firma, ¿verdad? Siempre va un amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesús dijo después del amén o después del así sea. Consideremos nuestro texto base. Evangelio según Mateo, capítulo 6. Versículos 14 y 15. Y esto, hermano, es algo sumamente delicado. Prestemos la debida atención, bautizados y no bautizados, porque esto es fundamental para la vida de todo creyente, para la vida de todo cristiano y también para todo aquel que reconoce que Dios es Dios. 14 y 15, Mateo capítulo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tendría que resumir esta lección, hermanos, en 5 palabras, sería: perdona para que seas perdonado. Pero ¿qué hacemos con la hora que nos falta? Es una lección tan clara, pero es que la cosa es que nosotros hacemos difícil a veces las cosas, hermanos. Las palabras de nuestro Señor Jesús aquí son: si no perdonas, no serás perdonado. Así de sencillo. Ahora, ¿cuál es una de las cosas? Y veíamos con el hermano Mario en la lección anterior, uno de los elementos que conlleva la oración. ¿Cuál es? La exaltación, agradecimiento, el perdón por nuestras ofensas, el perdón por nuestras culpas. Llegamos, nos presentamos delante de Dios y le decimos: perdona nuestras ofensas o perdona nuestros pecados. ¿Por qué, hermano? Porque reconocemos que pecamos, ¿verdad? Y también porque reconocemos que necesitamos el perdón de Dios. Ahora, ahí se cumple una parte de esa oración. Hermano Nilsson, ahí se cumple una parte de la oración. Perdona nuestras ofensas. Y sí, venimos porque necesitamos el perdón de Dios. Pero ¿se cumple la otra parte? Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
¿De verdad, hermanos, estamos perdonando las ofensas o no? Hay una historia. Eran dos hermanos que tenían una zapatería. Y la zapatería le habían puesto la suela de oro. Así se llamaba la zapatería. Y aquellos dos hermanos en carne, ¿verdad? Se habían hecho socios y bueno, vendían todo tipo de calzado, para hombres, para mujeres, para niños, lo que usted quisiera de calzado, ellos lo vendían. Y al final del mes, vendían los dos hermanos y se repartían las ganancias. Hasta que un día, vamos a poner Héctor y Matías, eran los dos hermanos. Son los que están enfrente. Héctor acusa a Matías así de la nada, de que había tomado dinero de la caja sin pedirle permiso a él. Y empieza Matías: no, yo no he sido. ¿Cómo no tú fuiste? ¿Y por qué no me pediste permiso? Llega al grado aquella discusión, hermano, de elevar la voz, faltarse el respeto, y de no ser por la hermana Irene, se van a los golpes. Y aquellos hermanos, aquella comunión que había, aquella confianza que había, se rompió. Y los llevó, hermanos, a separarse. El hermano Matías puso otra zapatería enfrente de la del hermano Héctor. ¿Y saben cómo le puso el hermano la zapatería? La verdadera suela de oro le puso. Y cada quien, hermanos, trataba de ganarse a los clientes que tenían y de pelearse a los clientes y de tratar de estar mejor del otro, y nunca se volvieron a hablar los dos hermanos. Hasta que un día la hermana Irene, cuando vio que no solucionaban las cosas, decide hacer una trampita por ahí y le envía una carta a Matías diciendo: soy Héctor, hermano, te quiero pedir perdón. Te veo en la casa de mi hermano ahora a las 3. Y la hermana Irene le envía otra carta al hermano Héctor y le dice: hermano, soy Matías, te quiero pedir perdón. Te veo en casa de mi hermana a las 3 de la tarde. Y bueno, se sorprendieron, ¿verdad? Pero a las 3 de la tarde ahí estaban. Y le dice el hermano Matías: sí, hermano, te perdono. Y el hermano Héctor: ¿y yo qué? Si tú eres el que tiene que pedirme perdón a mí. Pero si tú me mandaste la carta que querías pedirme perdón. No, tú me mandaste la carta que querías pedirme perdón. Y empiezan de nuevo a discutir los dos hermanos. Y la hermana dice: la puerta de la casa está cerrada con llave y no se van a ir de aquí hasta que arreglen este asunto. Si vinieron hasta aquí es porque están dispuestos a perdonar. Yo fui quien les envió el papel a ustedes, pero si están aquí es porque están dispuestos a perdonar a su hermano que les iba a pedir perdón. Al final arreglaron el asunto. El hermano Matías y el hermano Héctor se volvieron a unir y pusieron otra zapatería, y le pusieron zapatería a los hermanos. Ahora, ¿cuántas personas hay a su alrededor a las cuales usted necesita pedirle perdón? ¿O cuántas personas hay a su alrededor a las que usted tiene que perdonar? Pedir perdón es una cosa, perdonar es igual de difícil, pero es otra. Si no perdonamos, ¿qué pasa? No el pastor, no el director,
nuestro Padre no nos perdona nuestros pecados, hermanos. Entonces es algo tan sencillo, pero a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, el pensar, hermanos, que el pedir perdón es de gente débil, nos hace quedarnos callados. Y aquí dentro de la congregación, espero equivocarme, pero hay enemistades por cosas tan insignificantes. Hay enemistades por cosas, hermano, quizás el hermano ni sabe que usted le ofendió y usted está ofendido con el hermano. No sabe el hermano que usted se siente ofendido por él y él cuando lo saluda y usted le rechaza el saludo. ¿Y qué le pasa al hermano? Pero no sabe qué pasa. A veces son malos entendidos, como en el caso de Matías y Héctor, ¿verdad? De la historia. Pero ahora vamos a ver, hermanos, por qué es tan importante que nosotros practiquemos el perdón. Y antes de iniciar, hermanos, con la historia con la cual Jesús retracta de una manera perfecta, hermanos, del por qué debemos de perdonar, me gustaría que leamos 2 de Corintios. ¿Alguien tiene la gentileza de leer 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante? Si no, hermanos, voy a designar a alguien. 2 de Corintios capítulo 5. Hermano Nilsson, ¿tiene escritura? Micrófono, hermano Mario, por favor. Capítulo 5, 17. Por el momento solo el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, hermano. Para un creyente, hermanos, que ha decidido hacer el pacto con nuestro Dios, ya no es conveniente que esté aquella frase que dice que te perdone Dios porque yo no puedo. O la otra frase que utilizamos, ¿verdad? Perdono, pero nunca olvido. Eso no es perdonar. No nos engañemos. Eso no es perdonar. El perdono, pero nunca olvido. No. No es perdonar. Entonces, el texto nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿A qué cosas creen que se refiere el apóstol, hermanos? Y lo vamos a leer otro. ¿Quién está a la par suya, hermano? Hermano Webster. Estaba alguien más, pero ahora usted. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Y vamos a ver cuáles son esas viejas cosas que ya deberían de haber pasado en nosotros, pero que a veces no es así. 6, 19. Solo 19. En adelante. 6 no tiene 19, hermano. Perdón, hermanos, no, es 5. Gracias, hermano. Gracias. Es capítulo 5, perdón, hermano. Ok, mi hermano. Versículo 19 dice de la siguiente manera: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Gálatas. Gálatas 5, 19. Estoy leyendo en la traducción lenguaje actual, mi hermano. Muy bien. Dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Lea el 20 y 21. 20 y 21 dice: adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo,
son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Gracias, hermano Wester. 21 dice envidias, homicidios, perdón, es el 20. Idolatrías, hechicerías, acá hermano. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Hermanos, el perdón es una de las cosas más difíciles de llevar a la práctica. Y eso no lo vamos a discutir. El perdonar, hermanos, es de las cosas que más le impiden al hombre acercarse a Dios, porque no está dispuesto a perdonar. Y si perdona, perdona del diente al labio. Y dice, perdono, pero no olvido. Esta me la vas a pagar. Pero entonces, hermanos, una mente renovada, ¿cómo debe de ver las cosas? Una mente que ya está en Cristo, ¿cómo debe de ver las cosas? Porque esto, perdón hermano Manuel, esto éramos algunos de nosotros, o todos, ¿verdad? Algunas de estas cosas practicábamos, pero ahora que andamos en novedad de vida, el apóstol dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si teníamos o no queríamos pedir perdón antes, ahora, hermanos, ahora que reconocemos que necesitamos el perdón de Dios, ¿será que estamos dispuestos a perdonar? Ahora que hemos aprendido de que si no perdonamos, Dios no nos perdona, ¿será que estamos dispuestos a perdonar, hermano? Hermano Manuel, quería comentar algo. Sí, pasa, hermano. Yo creo que uno de los problemas más grandes del ser humano, no solamente el hombre, ¿verdad? Sí. El orgullo, usted lo mencionó, el orgullo que nosotros decimos, yo no le voy a pedir perdón a esa persona. Sí. Y muchas veces preferimos morir con ese sentimiento. Amén. Y aquí la Biblia nos dice bien claro que si nos perdonamos, tampoco nosotros nos perdonamos. Así. Yo dije en otras ocasiones, he dicho en otras ocasiones, que esto debemos de agarrarlo más en serio. Que muchas veces lo leemos, pero como que no le ponemos atención. Lo leemos y eso no importa. Y piensa que, como usted dijo, decimos te perdono, pero esto no se queda así, y eso no es así. Aquí lo dice bien claro, no tenemos excusa. Ese día que nos presentemos delante del Señor, va a haber muchas consecuencias. Yo creo que Dios ha puesto esto. A mí me gustaría que si se pudiera repetir esta lección, cuando todos estemos aquí. Cuando todos estemos aquí, porque yo creo que es muy necesario. Y de verdad que lo hagamos, porque sentimos que hemos ofendido a alguien, que le damos perdón, pero perdón de corazón. No diciendo te perdono, pero me las pagas. Teniendo mala Porque conciencia. Dios conoce los pensamientos de nosotros. Nosotros pensamos que Dios no nos conoce, pero Dios nos conoce. Dios sabe los pensamientos de nosotros. Solamente. Y muchas gracias, hermano. Yo siempre lo he dicho, hermanos. La palabra de Dios ya ha sido predicada. Pero al final es cada uno de nosotros quien decide si la pone en práctica o solo le entra por aquí y le sale por acá. Nuestro hermano dice, no tenemos excusa. Es verdad, hermanos. Si hoy se les está predicando, el día de mañana no podemos alegar ignorancia de decir, yo no sabía que si no perdonaba, no me perdona Dios a mí. Ya no podemos decir eso. Entonces, hermano, cuando me gustaba mucho el comentario que daba nuestro hermano Abisaí el lunes en la reunión. Hermanos,
cuando no perdonamos en lo material, ¿qué pasa? Uno siente, hermano, como que anda un gran peso encima, así como que anduviera una carga encima. Y cuando la otra persona, la que no ha perdonado, se acerca, el corazón le empieza a palpitar más fuerte y empieza uno a pensar cosas que no debe de pensar. Nuestro hermano Gabriel ponía un ejemplo, ¿verdad?, de alguien que le botó el casco y que los demás, no, pero no te dejes, y el hermano se cayó. Y al siguiente día, ¿qué pasó? Aquel hombre dice que llegó y le pidió perdón. Y el hermano Gabriel dice, no se preocupe, yo lo perdono. Pero cuando en nuestro trabajo, hermanos, vamos a ponerlo así, un ejemplo vivido, cuando con un compañero de trabajo hay alguna situación, ¿cómo se siente usted trabajar con él o con ella? No es cómodo, ¿verdad? Uno quisiera, hermano, que en la noche está pensando, ay, ya mañana otra vez tengo que trabajar con ese o con esa. Y llega al trabajo y ya quiere que termine la hora porque ya no quiere estar con esas personas, porque hay una incomodidad, hermanos. Y decía mi hermano Abisaí, el perdón sana no solamente nuestra vida, sino la vida de a quien perdonamos y la vida de una comunidad entera, hermanos, porque cuando no hay perdón, no solo nos afecta a nosotros mismos, sino que lo resienten las personas que nos rodean. Y si somos líderes, podemos poner en contra comunidad con comunidad o grupo con grupo, hermanos, cuando no nos perdonamos. Y a veces nos cuesta pedir perdón o perdonar cositas tan simples, tan sencillas, pero que nuestro orgullo, nuestra soberbia no nos permite el humillarnos. Y poníamos algunos ejemplos. La hermana Daniela se sentó en la silla donde yo me siento. El hermano Manuel se parqueó donde yo debo parqueado mi carro. Cosas tan sencillas nosotros las hacemos grandes, hermano, genera una raíz de amargura y ahí está, y decía el hermano, incluso nos morimos con esa cosita que pudo haberse solucionado con un te perdono o con un perdónenme, pero no. Entonces, vamos a considerar la lectura bíblica, hermanos. El objetivo de la lección es considerar la importancia de perdonar a los demás, lo cual es algo destacado por Jesús en sus comentarios adicionales al final de su oración modelo. Antes de entrar en el texto clave, hermanos, leamos Colosenses 3:12. Colosenses capítulo 3. Si alguien tiene sueño y desea leer, hermanos, puede ser. Colosenses capítulo 3. Hermano Manuel, gracias. 12 y 13. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. De la manera en que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Leamos, hermanos, Mateo. Antes, vamos a ver cómo andamos de memoria. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo
Y al final, ¿cómo termina? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero si no hay perdón en la congregación, ¿hay armonía? Si no hay perdón, no hay armonía. Y si no hay armonía, no hay bendición y vida eterna. Por eso es importante, hermanos, que primeramente, antes de ir a hablar de la reconciliación o del perdón al mundo, primero tenemos que vivirlo nosotros como congregación. ¿Le vamos a ir a hablar de perdonar y yo con el hermano que anda evangelizando disgustado? No, hermano. Antes de ir, debemos de vivirlo nosotros, debemos de practicarlo nosotros. Y por eso, hermano, si usted tiene algo que perdonar con alguno de los hermanos que estamos aquí y no lo ha perdonado, perdónenlo. Porque si no, su oración, hermanos, tiene un estorbo ahí. Ahora vamos a considerar Mateo capítulo 18. Y esto, hermanos, es una enseñanza tan clara. Y usted se ubica en el personaje que le corresponda. Mateo 18. Antes, hermanos, de entrar a leer la lectura, la situación que se da en el contexto es, hermano, que cómo se debía de perdonar al hermano. Y a veces, como ya lo hemos dicho, una cosita pequeña nos lleva a otra muy grande. Y en el versículo 15 dice Jesús: por tanto, si tu hermano peca contra ti, este es el procedimiento que debemos de seguir, hermanos. Este es el procedimiento. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cuando alguien nos ofende, ¿qué debemos de hacer? Ir, yo y él, reprenderle, ¿verdad? O decirle: hermano, lo que tú has hecho me ha ofendido, arreglemos esto. Pero ¿qué pasa, hermano, con nosotros? ¿Ha escuchado usted el dicho que dice que los padres son los últimos en darse cuenta de lo que hacen sus hijos? Hermano, el hermano es el último en enterarse que nos ofendió. Lo sabe toda la iglesia, menos él. Al revés somos nosotros. El procedimiento es: ustedes dos hablen y traten de arreglar. Si él no accede, bueno, pues hablemos, digámosle al hermano copastor y al hermano pastor que venga y que hablemos con él. Y si aún así el hermano pues no quiere, dilo a la iglesia. Pero no, nosotros primero se lo decimos a la iglesia, al vecino, al compañero de trabajo, a los que están allá en nuestros países, y el hermano aquí sin saber. Y por eso viene lo siguiente. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y viene una de las parábolas mejor explicadas que yo he podido leer. 23, y prestemos atención, hermanos, en el nombre del Señor. Por lo cual, el reino de los cielos
es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Por así decirlo, hermanos, este hombre tenía, vamos a poner un número, no ese es el número, $1,000,000 de deuda. Era tanta esa deuda, y dice, a ese o a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Vamos a decir, le debía $1. $1. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, no a la cárcel, hermanos, a los verdugos. ¿Qué hacen los verdugos o qué hacían los verdugos? Torturaban hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, y si no le da temor, hermanos, no sé qué más puede darle temor. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué éramos nosotros sin Dios, hermanos? Sin el perdón de Dios, ¿qué éramos nosotros? Usted, y cuando digo usted, no crea que yo no me meto a la cuenta. Yo soy el primero que va ahí. Pero no nos sentimos agradecidos por todo lo que nos ha perdonado nuestro Dios, hermano. Si pudiéramos hacer cuenta de todos los pecados que teníamos antes del bautismo, no podríamos ni enumerarlos. Y nosotros no queremos perdonar al hermano que nos quitó la silla. Ese es un ejemplo así sencillo de lo que está diciendo acá. Dios nos perdonó una deuda de $1,000,000 y nosotros, por $1 que nos debe el hermano, no queremos perdonarlo. ¿Cree que es justo eso, hermano? No es justo. ¿Quiénes nos creemos nosotros para no perdonar? Si lo que podemos perdonar al hermano no se compara, hermanos, con lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Qué hubiera sido, hermanos, de los hermanos de José si José no los hubiera perdonado? ¿Lo querían matar? Mejor vendámoslo. Después aquel hombre, hermanos, fue a ser el segundo de una nación entera. Aquí vienen estos. ¿Qué tal si hubiera dicho perdono, pero no olvido? ¿Qué hubiera pasado con sus hermanos? ¿Qué hubiera pasado con Saúl, hermanos, cuando andando persiguiendo a David? La escritura dice, ¿verdad?, que cubrió sus pies, o sea, para hacer sus necesidades a una cueva. David, con la espada, le corta el manto.
Cuando el rey sale y le dice, rey, tuve tu vida en mis manos. ¿Qué hubiera pasado si David no perdona a Saúl? ¿Qué es lo que a usted no se haga capaz de perdonarle al hermano? ¿Lo vendieron como esclavo? ¿Lo quisieron matar? ¿Qué dijo Jesús, hermano, cuando aquellos que lo torturaban, cuando exhaló su espíritu? Perdónalo. ¿Por qué? Porque él ya los había perdonado. ¿Ha sufrido algo así, parecido a lo que sufrió Jesús? No lo creo. Pero aún así nos cuesta perdonar al hermano. ¿Lo han apedreado? Esteban, a los que lo estaban apedreando, al igual que Jesús, ¿verdad? Perdónalos. Y usted no perdona a su hermano porque le quita el parqueo, porque no lo saludó cuando usted le extendió la mano y le dijo paz, hermano, y el hermano quizás ni se fijó que usted le estaba dando la paz. No, ya me ofendí. Y el hermano ni sabe. Y ahí queda eso, hermanos, esa raíz de amargura, y va, hermanos, creciendo, y si no perdonamos, nuestra vida espiritual se estanca. No crecemos espiritualmente, hermanos. Si usted se siente incómodo con el hermano, con el vecino que no ha perdonado, deberíamos de sentirnos más incómodos con Dios. ¿No creen? ¿Algún comentario hasta este momento, hermanos? ¿O alguna pregunta? ¿Le ha tocado que perdonar alguna situación difícil y desea compartir con nosotros esa experiencia? ¿O hemos hecho así como el segundo deudor, verdad? De que después que nos pagaron la deuda, nosotros no queremos perdonar lo más mínimo. ¿Alguien desea opinar, hermanos, algún comentario o alguna pregunta que tenga? ¿Nadie? Hermano David, y luego los hermanos Manuel. Paz, hermanos. Hermanos. Pues nuestra vida como cristianos, hermanos, no es difícil, hermano, porque si llevamos las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios, se nos va a hacer fácil. El perdón, hermanos, es fundamental en nuestras vidas, porque, bueno, lo más fácil es ofender a nuestro hermano, ¿verdad? Pero lo más costoso es perdonar, hermanos, porque si mi hermano me ofende y viene y me pide perdón, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Perdonarlo, dice la palabra de Dios. Pero como en nuestra vida, hermano, nos cuesta perdonar, entonces ¿qué debemos hacer ahí? Es rogar a nuestro Dios que nos lleve, o que pues tengamos esa compasión de nuestro hermano y verlo como nuestro hermano, porque de otra manera, hermanos, no estamos haciendo nada. Podemos venir aquí, estar todo el día y no perdonamos a nuestro hermano. Quizás entre nosotros nos estamos peleando. Dios no se va a agradar de nuestro sacrificio, aunque estemos aquí pues todos los días, o sea, todos los sábados desde las 8 de la mañana para las 5 de la tarde, pero si no perdonamos a nuestros hermanos, nada estamos haciendo, solamente. Gracias, hermano David, y vamos a reforzar lo que el hermano dice después del comentario de nuestro hermano Manuel. Sí, fue después del comentario. Sí, yo lo que pienso es que muchas veces nosotros podemos decir que sí perdonamos, y anteriormente porque no lo hacemos. Sí. Llevamos esa cosa dentro de nosotros. Y por eso es que usted me dijo de que Dios no nos escucha, la oración es estorbada. Ahora, volviendo al caso de David con Saúl que usted mencionó, sinceramente lo que Saúl llevó era una como envidia, ¿verdad? Por lo que David había hecho. Sinceramente nadie se portó como un valiente, ¿verdad? No tenían ese coraje como el coraje que tuvo David. Y por eso era que él
no podía él resistir eso de lo que había hecho David, ¿verdad? De matar a Goliat. Solamente. Gracias, hermano. Y abonando lo que decían nuestros hermanos, es una decisión, hermanos, personal, ¿verdad? Personal. Si usted quiere, perdone, y si no quiere, no perdone, pero la consecuencia va a estar ahí. Requiere de que usted sea valiente para perdonar a alguien. Requiere de que seamos esforzados, porque va en contra de los sentimientos, hermanos, de enojo, de resentimiento y de venganza. No es fácil, hermanos, pero vale la pena. Vale la pena. Alguien dijo, cuando perdonas, o el perdón es como soltar a un prisionero de una jaula. Y te das cuenta que el prisionero eres tú. Porque la falta de perdón nos impide ser felices, hermano. Si no perdonamos, no somos felices. Y por eso, repito las palabras de nuestro hermano Abisaí, el perdón sana, el perdón restaura, hermanos, el perdón vivifica, nos hace crecer. Y nuestro hermano Hugo, entonábamos el himno 18. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Es así de simple. Si el Señor me pide que perdone, hermanos, yo voy a perdonar. Si el Señor me dice de que si no perdono, Él no me va a perdonar a mí, mejor perdono. Cualquiera, hermanos, que sea la ofensa que se nos haya hecho, debemos de perdonarla. Y ponía el ejemplo, ¿verdad? Si el hermano Héctor me raya el carro el sábado y me pide perdón, ¿qué debo de hacer? Perdonarlo. Y si me lo raya el próximo sábado, perdonarlo. Y si el otro sábado, perdonarlo. El hermano David dijo que mejor le quitáramos la licencia. Pero cuando se nos dice, hermanos, o cuando Jesús dice hasta 70 veces 7, lo que nos quiere decir es que cuantas veces el hermano nos pida perdón, nosotros debemos de perdonar. Lo hizo o no lo hizo de corazón es cosa suya. Y lo que decía mi hermano Davis, y al principio lo dijo el hermano Manuel, 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Perdono pero nunca olvido, no es de todo corazón. Eso no es perdonar. Cuando comprendamos o entendamos que fuera de nosotros sin el perdón que Dios nos dio, se nos va a hacer más fácil perdonar las ofensas de los demás. Porque vamos a ver, hermanos, que una vale 1.000.000 de pecados y la otra vale $1 de pecados. ¿Alguien más desea aportar algo, hermanos? ¿O pasamos a leer la introducción? Necesito algunos lectores, hermanos, que me ayuden a leer. Si no tienen alguna... hermano, perdone, no sé su nombre. Lea hasta donde dice ignorado. Mediten esto. Después de la amén, al final de su oración, Jesús hace una conmovedora declaración respecto al perdón. Nuestro verso clave, incluso un lector casual estaría de acuerdo en que esto pareciera ser un apéndice de la oración.
que hace volver la atención de sus oyentes a la petición sobre el perdón. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Porque esta declaración, antes de pasar al siguiente tópico, está Jesús haciendo lo que algunos predicadores hacen en los puntos de transición de sus sermones, en donde usan ciertas palabras y frases para llevar el silencio. No es probable porque el gran maestro por excelencia y toda la escritura es inspirada por Dios, de modo que demos de atención a aquello que obviamente fue tan importante como para ser ignorado. Amén. Gracias hermano. ¿Desea aportar algo, algún comentario que tenga? Puede hacerlo, y si no, está bien como usted guste. No queremos forzar, pero si desea compartir algo con nosotros, puede hacerlo. Muy bien. Lo que nuestro hermano acaba de leer es por qué Jesús vuelve a enfatizar la cosa o el tema del perdón, si ya lo había mencionado en su oración modelo, ¿verdad? ¿Cómo dice en la oración modelo? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Ya lo había, pero lo vuelve a recalcar después de su oración. ¿Por qué creen ustedes? ¿Porque es importante o porque no es importante? Para nuestro Señor Jesús, hermanos, es muy importante. Y por eso lo vuelve a recalcar. Y por eso el tema, después del amén, se vuelve a hablar del perdón. Y sabe, hermanos, ¿por qué creen que nosotros debemos de perdonar? Al igual que el amor, hermanos, dice un texto que nosotros le amamos a Él, o sea, a Dios, porque Él nos amó primero. En el caso del perdón, hermanos, sería nosotros perdonamos porque Él nos perdonó a nosotros. Él nos perdonó primero a nosotros. Y de ese perdón que Él nos ha dado, hermanos, nosotros debemos de dar. En una escala muy diferente, por supuesto, ¿verdad? Gracias, hermano. Y una de las historias bíblicas, hermanos, ¿recuerdan la historia de Jacob y Esaú? Dos hermanos en carne que la escritura, hermano, desde el nacimiento ya venían peleando. Uno ya le traía agarrado el pie al otro. ¿Recuerdan, hermanos, cuando llegó el momento de dar la bendición, de que el padre diera la bendición? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Ahí está, gracias. Eso genera, hermanos, algo en Esaú, y él dice: cuando mi padre muera, yo voy a matar a mi hermano. ¿Y qué hace Jacob? Dijo un compañero de trabajo, ese dicho no me lo podía, no lo sabía. Mejor que digan, aquí corrió una gallina, que aquí murió un gallo. Jacob, hermanos, se fue. Y conocemos la historia, hermanos, de cómo Jacob trabajó 7 años por una, 7 años por otra, y después de aproximadamente 20 años, vuelve donde aquel que había dicho: al morir mi padre, yo voy a matar a mi hermano. Y cuando no hay perdón, hermano, pasa esto. Génesis 32. Génesis capítulo 32. Jacob, hermano, llega donde su hermano, o a la tierra de su hermano, envía mensajeros, y pasa esto. 32:6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob
tuvo gran temor y se angustió. Cuando no hay perdón, hay angustia, hay miedo. Aquel hombre que había dicho que lo iba a matar no venía solo, hermanos, venía con 400 hombres. ¿Qué siente usted si con el que tiene alguna disputa ahí viene con unos 10 más? No, pues mejor aquí corrió que aquí quedó. ¿Se imaginan esa escena, hermanos? Que lleguen los mensajeros, Esaú viene a recibirte, pero no viene solo, viene con 400 hombres. Razón tenía Jacob, hermanos, de angustiarse y de sentir temor. Pero vamos a leer lo que pasa, hermanos, cuando hay perdón en nuestra vida y cuando es un perdón genuino y no perdono pero no olvido. 33. Capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Lo primero, hermanos, humildad. Cuando se vaya a pedir perdón, humildad. Tal vez no nos vamos a mostrar en tierra como en este caso, pero mostrar, hermanos, humildad. Sigue diciendo. Hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraba. Ya sentía el machetazo, hermanos, Jacob. Pero el perdón, hermanos, hace maravilla en la vida de los hombres. Y por eso es que es tan importante para Dios que nosotros lo pongamos en práctica. Porque el perdón, hermanos, nos conduce a la paz con el hombre, pero aún más importante, con Dios. Porque si perdonamos, Él nos perdona. Y si no, hermanos, estamos malgastando la oración. Perdona como nosotros perdonamos. Perdón. No perdoné al hermano que me ofendió. Cada uno de los que hemos escuchado esta palabra decida si es importante para su vida o no. Decida si es importante el perdón de Dios o no. Aquí básicamente Jesús está diciendo, dice el comentario, si tú perdonas, entonces serás perdonado, pero si no perdonas, entonces tampoco tú serás perdonado. Parafrasear. Este párrafo de 2 oraciones hace resaltar la extrema importancia de perdonar a los demás. Esto no es opcional, ya que el Padre retiene el perdón hacia aquellos que no perdonan. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es lo que oramos en la oración del Padre nuestro. Uno fluye del otro. El perdonar a otros no tiene relación con nuestra justificación. Ya hemos sido perdonados gratuitamente. Esto concierne al ritual diario de la gracia, en donde nuestra apreciación por los pecados perdonados evoca un perdón recíproco. La falta de perdón no solo quebranta el corazón del Padre, sino que también bloquea el flujo de gracia cotidiana hacia nuestras vidas. Esto es crítico para el discipulado cristiano. El perdón es fundamental en el Evangelio y ser un buen perdonador refleja las cualidades de una madurez espiritual. De hecho,
se dice que nunca nos parecemos más al Padre que cuando perdonamos a los demás. El problema es que no siempre reflejamos la imagen del Padre como deberíamos, lo cual hace el perdón algo difícil. He aquí la razón por la cual, de todas las peticiones mencionadas en la oración que Jesús acaba de enseñar a sus oyentes, Él escogió esta para agregarle un comentario adicional, incluso después del amén. Hermano Mario, y con esto finalizamos. Sí. Eso quería decir. Pensé que quería opinar. Muy bien. Entonces, hermanos, para finalizar, vamos a leer Lucas capítulo 6. Mejor vamos a considerar 2 versículos para que no nos quedemos con las ganas. Siempre en el Evangelio según Lucas, el primero está en el capítulo 6. 6:37. Aquí también se agrega otra cosa, ¿verdad? 6:37 de Lucas. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 17. Lucas capítulo 17, versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué debemos de hacer? Perdónale, dice Lucas 17, 4. Póngase de pie, hermanos, por favor. Vamos a leer reflexiones en esto. Y luego le damos el tiempo a los hermanos superintendentes. En su libro emblemático sobre el perdón, Perdonar y Olvidar, sanando las heridas que no merecemos, alguien escribió: el perdón es la revolución del amor en contra de la injusticia de la vida. Cuando perdonamos, ignoramos las leyes normales que nos atan a la ley natural de venganza, y mediante la alquimia del amor nos liberamos a nosotros mismos de nuestros propios pasados dolorosos. Jehová bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Cedemos el tiempo a nuestro hermano Hugo García. Pasa a vosotros, hermano.